vecindad. Nos encontramos ya celebrando esta Eucaristía del cuarto domingo de Pascua. Este domingo es conocido como el Domingo del Buen Pastor. Y junto a esta fiesta del Buen Pastor, de Jesús, Buen Pastor, la Iglesia conmemora los 62 años de dedicarle este domingo a orar especialmente por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Así lo ha querido pues desde estos últimos 62 años, y que se ha extendido también en una semana exclusiva para pedir a Dios para que conceda a su Santa Iglesia muchos pastores, buenos pastores. Y ese pastor debe configurarse según el modelo de pastor, que es Jesús, que es el Señor, que es el resucitado. Casualmente, en este día pasado, pues hemos podido participar un buen grupo de fieles de la diócesis en la ordenación de 7 diáconos, 7 diáconos permanentes, 7 hombres que aún dentro de la vocación matrimonial hacen ese descubrimiento del llamamiento de Dios para ser pastores de su pueblo como diáconos permanentes de la Iglesia. Qué buena manera de celebrar este domingo del Buen Pastor, con ese regocijo, con esa alegría de estos hombres, hermanos nuestros, que dijeron que sí. Y creo que así como ellos han dado esa respuesta, es responsabilidad de cada bautizado, es responsabilidad de cada cristiano dirigir sus plegarias a Dios para que dentro de su pueblo surjan las vocaciones al sacerdocio, surjan las vocaciones a la vida religiosa. Pues un sacerdote no sale del cielo, no lo mandan del cielo, no se abre una nube y aparece por ahí un hombre ordenado. Todos tenemos una historia, todos tenemos una familia, todos tenemos un lugar de procedencia, y la vocación va surgiendo precisamente de esa forma como la familia se relaciona con el Señor. Y que tiene que ser una relación íntima, una relación profunda. 2 veces Jesús dice en este texto del Evangelio tan corto: ellos escuchan mi voz. Ellos, es decir, las ovejas que somos nosotros, escuchamos la voz de Jesús. Por lo tanto, la vocación sacerdotal, la vocación a la vida religiosa, la vocación al matrimonio, la vocación a ser cristiano, es una respuesta a una llamada de Jesús, del resucitado, del que ha configurado su vida con la del Padre y ha hecho en la sociedad lo que el Padre le ha pedido, lo que el Padre le ha indicado. Y por eso está confiado en que no se le va a perder ninguno, y que no se va a ir ninguno, porque es el querer de Dios. Curiosamente, el texto del Evangelio del domingo pasado, que nos puede iluminar este texto evangélico también, era esa triple pregunta a Pedro sobre el cariño hacia Jesús. Pedro, ¿me quiere? Pedro, ¿me quiere? Pedro, ¿me quiere? Y a eso el Señor Pedro respondió que sí. Y la siguiente respuesta de Jesús fue: apacienta, cuida y pastorea las ovejas. O sea, este discurso que sale de esa respuesta amorosa de Pedro, que cuida de nosotros y que llama al nuevo ministro Jesús para seguir cuidando y pastoreando, acompañando y enseñando al pueblo de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ojalá que nosotros podamos aprender a descubrirnos llamados por el Señor a vivir la cristiandad. No solamente la vida religiosa, que lo necesitamos, no solamente sacerdotes, que necesitamos sacerdotes por doquier. Gracias al Señor, aún con todas las dificultades de nuestra diócesis, está todo relativamente cubierto. Pero yo pienso en regiones donde un sacerdote tiene que atender un municipio completo. No muy lejos, en el Valle del Tuy, un sacerdote atiende más de 40 comunidades, porque él solo tiene que atender un municipio. Un poquito más allá, en el Amazonas, donde trabajé tantos años,
Un sacerdote tiene que atender hasta 4, 5 y 6 parroquias porque hay escasez de sacerdotes. Esa tarea que la iglesia nos confió no debe limitarse al día del buen pastor, sino que en esa camándula que acaricia nuestras manos, cuando día a día recitamos el rosario, debe estar presente esa invitación del Señor a llamar a otros y a dejarse llamar. No solamente dejarse llamar, sino dejar que llamen a los nuevos. Dejar que llamen a los nuevos. Esa es la experiencia de mamá que se lo dije en una oportunidad, cuando estábamos los 16 seminaristas en el primer año y rezaba al Señor por los sacerdotes, pero mi hijo no. Señor, danos sacerdotes, pero mi hijo no. Ella pensaba de esa manera, pero se fueron 15 y el que quedó fue su hijo. Los demás no están. Dios lo quería así. Mamá no lo quería tal vez así. Pero es Dios el que va actuando y yo tengo que permitir que Dios llame a los míos también. Es verdad que necesitamos sacerdotes. Y cuando tenemos la urgencia, que nos asistan en nuestra casa, que nos asistan en el hospital, que nos asistan incluso en el servicio fúnebre y no conseguimos quien lo haga. O la dificultad que a veces tenemos para atenderles en el sacramento de la reconciliación, de sanación, en el sacramento de la reconciliación. Qué difícil se nos hace, qué difícil. José Gregorio no procede abajo aquí, como yo no me doy más con una matita, como me cuesta también hacerlo. Afortunadamente un sacerdote me ayuda los domingos para poder atender, como hace aquí el Padre Carlos, y que nos podemos también ejercer ese ministerio. Aún con las necesidades del sacerdote en el lugar, nosotros estamos llamados a orar. Y ojalá que sea, Señor, no solamente como dice nuestro diácono, Señor, llama a un joven de esta comunidad, sino, Señor, llama a un hijo mío, Señor, llama a un nieto mío, Señor, llama a un sobrino mío. No por el caché que pueda generar tener un familiar sacerdote, o el privilegio, o la ventaja. Porque cada vez que un familiar mío tiene una dificultad, me llama y yo corro. Ahí salgo mandado. Es como tener un primo médico, es como tener una prima abogada, como tener alguna de otra profesión y tengo el problema y sale también inmediatamente ayudando en esa necesidad. Es que estamos nosotros llamados, invitados a orar para que el Señor siga siendo pastor y llamando pastor. Pero pastores según el corazón de Dios. Pastores según el querer de Dios. Y ojalá que también aprendamos a reprender, con bondad, con caridad, a corregir, a llamar la atención a nuestros sacerdotes, empezando por mí, cuando nos desviamos de lo que Dios quiere del ministro. No como una exigencia, evidentemente como usted tiene la obligación, sino recordar siempre que también nosotros somos la puerta de entrada al redil del Señor. Yo, como sacerdote, puedo ser un motor para que muchas personas se acerquen al Señor, pero también puedo ser un obstáculo para que se vayan. Y así como yo cada bautizado, porque en definitiva cada bautizado está llamado a ser el que anuncia la buena noticia, el que lleva el Evangelio. Eso lo hemos escuchado en la primera lectura. Quien fue a anunciar no era sacerdote, quien fue a anunciar no era religioso. Pablo, después de su conversión, entendió que lo bautizaron para ser propagador de la buena noticia, para propagar el Evangelio. Y que pronunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, no es exclusividad del ministro ordenado, sino que es responsabilidad de todo bautizado. El día de tu bautizo, el sacerdote te ungió en la cabeza con el santo crisma y te dijo para que formes parte de la iglesia y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y en el Éfeso te dijo que escuche su palabra y la ponga en práctica. La primera comunidad cristiana dio razón de ello. Los primeros cristianos tienen razón de eso. Muchos hoy también lo siguen haciendo, pero deberíamos ser más los que estemos propagando la buena noticia. Así sea
al estilo que nos propuso San Francisco de Asís, gran santo eres, porque así sea con mi vida, que es más complicado que con la palabra, ¿no? Con la palabra digo lo que quiero, pero con la vida digo lo que no quiero y a lo mejor puedo perjudicar. Así sea que yo me convierta en un evangelio vivo para seguir siendo pastor. Queridas hermanas y hermanos, al recitar ahora el credo y la oración de los fieles, al consagrar, al convertir ese pan y este vino en el cuerpo y la sangre del Señor, pongamos en él, en ella, con nuestros nombres, con nuestras oraciones, rezando por nuestros sacerdotes. Por esos sacerdotes que te han ayudado, por esos sacerdotes que han dejado de prestar tu auxilio, por esos sacerdotes que han estado a tu lado y hoy día han pasado la eternidad, y de manera particular por los futuros sacerdotes, para que el Señor siga llamando a las jóvenes, a los jóvenes, a decirle un sí condicional al Señor para pastorear el pueblo de Dios que tanto necesita de conocer a Jesús, de amarlo, de escuchar su voz y entrar en su redil. Que así sea. Amén.